Miren, necesito, para compartir, ser anfitrión, si puede la persona que encargada del meeting, para que por favor me apoyen con ese tema. Chévere, muchas gracias. Ya comparto la pantalla. Ok, acá está. Bien, nuevamente buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Esta actividad es para presentar este informe que lleva por título Sin agua no hay vida. El informe es una iniciativa del proyecto Monitor de ESCA en conjunto con el equipo de investigación y monitoreo de Caleidoscopio Humano. Antes de empezar, me gustaría dar una breve introducción a lo que es el agua potable y el derecho a tener acceso al agua potable. Me gustaría comenzar por comentar que las Naciones Unidas reconoce al agua potable en sí mismo como un derecho, ¿ok? Y que además desde el 28 de julio del año 2010, gracias a una resolución también de las Naciones Unidas, se reconoce que el acceso al agua potable no solamente es un derecho, sino que además es un eslabón esencial para poder hacer ejercicio, hacer uso de, del resto de derechos humanos fundamentales que todos tenemos, ¿no? Me gustaría también llevar esto a cifras un poco para luego poder compararlo con la realidad que vivimos en Venezuela, y es que las Naciones Unidas define que para tener un servicio de agua potable que sea considerado de calidad o que te permita tener una vida de calidad, si lo llevamos a números, se habla de que cada persona debe tener acceso a entre 50 y 100 litros de agua al día. Además, la fuente de donde se consiga, se obtenga esta agua potable no debe estar a más de 1 kilómetro del sitio donde vives, y que además el adquirir esta agua potable no debe tener un costo mayor al 3% de tus ingresos totales mensuales. Es un poco para comenzar, digamos, a hacer una introducción a lo que es el agua potable de cara a lo que establecen las Naciones Unidas. Vamos entonces a hablar de el agua potable ya propiamente en el caso venezolano. ¿Okay? Nosotros, haciendo uso de todos los recursos que pudimos utilizar en el proceso de investigación para elaborar este informe, eh, utilizamos pues información de organizaciones como Hum Venezuela, como el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, y de allí pudimos pues elaborar esto que les estamos presentando hoy, y además obtener una serie de resultados que nos gustaría compartir con ustedes en esta actividad. Por ejemplo, una de las cosas que nos llama mucho la atención es que encuestas realizadas por diversas organizaciones dan como resultado que alrededor del 90% de los hogares venezolanos afirman tener acceso a agua potable. Y si bien esto es una cifra que, bueno, parece considerable, parece buena o suficiente, la realidad detrás es que sobre ese total del 90% de acceso a agua potable de hogares venezolanos, solamente 27,1% de esos hogares afirman tener acceso a agua potable siempre, entiéndase siempre como todos los días a toda hora. Un 7% de hogares afirma tenerla una vez al día, por periodos de media mañana, media tarde o solo una hora al día. Un 35% tiene agua potable entre 1 y 5 veces por semana. Esto implica que al menos 2 días de la semana pues no tiene agua por tuberías. Y un 20% restante tiene agua por tuberías entre 1 y 3 veces cada trimestre. O sea, hay periodos de mínimo un mes en el cual no llega a estos hogares agua potable. Estamos hablando de aproximadamente el 20% de la población. El 10% restante afirma no tener agua potable nunca. O sea, no hay servicio que llegue directamente a sus hogares. Ahora bien, si bien entonces entendemos que es un porcentaje mínimo de la población venezolana la que tiene, digamos, un acceso al agua potable constante, eso no implica que sea de calidad. Porque de hecho, sobre este total del 90% de los hogares venezolanos que afirman de una u otra manera tener acceso al agua potable, descubrimos gracias a la investigación que solamente el 30% de los hogares califican como positivo el servicio. Es decir, el 70% de los hogares venezolanos califican como negativo el servicio de agua potable que llega a sus hogares. Y esto es, en primer lugar, por la inconsistencia en el servicio. O sea, no es un servicio periódico
como debería y por ende es calificado como negativo. Y además se descubre, gracias a las encuestas que se hace, que el agua que llega a la tubería, por tuberías a los hogares de millones de hogares en Venezuela, de casas en Venezuela, está contaminada, presenta mal olor, es turbia o de una u otra manera trae residuos que son visibles cuando pues sale por la tubería en casa. Entonces, que el 70% de hogares del país califiquen como negativo el servicio de agua, pues es razón suficiente para considerar que un 90% tenga en apariencia acceso al agua no es suficiente, porque si no es un servicio de calidad, pues por supuesto de nada sirve. Nos gustaría también comentar que no es una realidad nacional, por supuesto, el tema de que el servicio del agua potable en Venezuela atraviesa una crisis. Sin embargo, no es igual en todas las ciudades, en todos los estados. Va a variar. De hecho, hay ciudades que califican como medianamente positivo el servicio de agua según la cantidad de veces que llega por semana y la calidad del producto que llega, como hay ciudades en las que cabe destacar el caso de Porlamar, Maracaibo y Valencia, en que el 70, 85 y 90% respectivamente califica como negativo el servicio de agua porque rara vez llega y cuando llega, pues llega terriblemente mal. Entonces, es una realidad bastante crítica la que se vive en Venezuela con respecto al servicio de agua y pues efectivamente eso es una de las cosas que nos lleva a nosotros a redactar este informe, dar a conocer, visibilizar esta problemática y además evaluar cómo esta varía en cada una de las ciudades del país. En cuanto a lo económico, queríamos también hacer esta comparación, digamos. Nosotros partimos de que el sueldo mínimo venezolano desde marzo de este año es de 140 bolívares, a la tasa de cambio de hoy son más o menos unos 17,5, 18 dólares, y que siguiendo las estimaciones que les comentaba al principio de las Naciones Unidas, que dicen que mínimo Francisco, necesitamos. disculpa la interrupción. ¿Me puedes colocar como anfitriona? Sí, Que claro, las no hay problema. personas están entrando y tú estás en la presentación. No quería interrumpirte, pero No te preocupes, no te preocupes. Lo importante es que la gente pueda entrar. Ya, dame un segundo para ponerte anfitriona. ¿Estás? Anfitriona. Listo. ¿Funcionó? ¿Todo bien? sí, perfecto. Gracias. Bueno, me había quedado entonces hablando un poco de cómo llevar esta realidad a un tema económico. Creo que se quitó la pantalla que estaba compartiendo. Dice acá que solamente el anfitrión puede compartir pantalla, Pris. ¿Puedo hacerme anfitrión a mí también? Ok, ya va. Bueno, les comentaba, mientras podemos lograr compartir la pantalla nuevamente, que llevando esta investigación a un tema pues económico, descubrimos que el salario mínimo en Venezuela es la cifra que les comenté, son 140 bolívares al mes desde el mes de marzo, y las Naciones Unidas hablan de que son 50 litros mínimo por persona diarios que debemos nosotros consumir, debemos tener acceso a esa cantidad. Un garrafón de agua, que tendrá unos 20, 25 litros, cuesta alrededor de $1 en Venezuela. Y si necesitamos 2 diarios y hacemos esa cuenta mensual, pues por supuesto solamente en agua y para lo mínimo necesario se nos va casi el doble del salario mínimo en Venezuela. Y eso ya es un tema pues preocupante. Además de eso, para quienes no es suficiente un garrafón de agua, que por supuesto para nadie lo es, se ven obligados, según la investigación que realizamos, a comprar cisternas de agua y según la ciudad en donde esto ocurre y lo cerca o lo lejos que estén de las fuentes de donde se abastecen de agua, estas gandolas van entre 40 y 120 dólares, que por supuesto son cifras que triplican el, el sueldo mínimo de los venezolanos, en este caso. Voy a aprovechar esto para darle la bienvenida a las personas que están entrando. Estamos ahorita hablando del acceso al agua potable en Venezuela y de lo costoso que resulta en el caso de las personas que no tienen un acceso constante y periódico al servicio. Entonces, cuando puedas, por favor, me das otra vez para ser anfitrión y poder compartir la pantalla y continuar la presentación. De todas maneras, se me ocurre lo siguiente, te voy a compartir la Intenta volver presentación. a compartir. Ajá, perfecto. Ahora sí. Gracias, Cris. Bueno, nos habíamos quedado entonces en el tema económico y de lo costoso que resulta acceder al servicio cuando no está garantizado por el Estado.
Y vamos nosotros ahora a hablar de los enfoques sobre los cuales nosotros quisimos redactar este informe. En primer lugar, nosotros hablamos del impacto de la falta de agua en la vida de las mujeres y las niñas, porque por supuesto, en el proceso de investigar todo esto nos dimos cuenta de que hay una realidad de feminización de la pobreza pues increíble. Y en el contexto social de Venezuela, pues son las mujeres quienes usualmente se encargan de esta tarea de acarrear el agua para abastecer sus hogares. Y esto tiene implicaciones directas en su salud, no solamente física, sino en su salud emocional, en el desgaste que implica para ellas y para sus familias. Y pues por supuesto tiene una relación directa con la pobreza menstrual en Venezuela, de la que hablaremos, por cierto, con una de las ponentes invitadas en unos minutos, y que ha crecido exponencialmente y tiene pues como una de sus mayores causas la precariedad del acceso al agua potable en Venezuela. O sea, la relación que existe entre la precariedad de este servicio y la pobreza menstrual que vivimos en el país es una relación totalmente directa y como les comentaba lo vamos a estar debatiendo en unos minutos. El segundo punto en el que quisimos enfocar este informe, y lo hicimos de la mano con una organización que se llama Fundación Agua Sin Fronteras. Nosotros acá hablamos un poco de lo que son los derechos ambientales, porque por supuesto el agua potable viene de nuestras cuencas hidrográficas, viene de nuestros ríos y lagos, y quisimos puntualmente trabajar con el lago de Valencia, porque es un ejemplo que teníamos pues muy a la mano y con mucha información al respecto, y hablábamos de solamente en el caso del lago de Valencia hay alrededor de 4.000 familias que cohabitan con aguas residuales. Sabemos que las aguas del lago de Valencia están altamente contaminadas y que por ende el, el hacer uso o el poder utilizar estas aguas para consumo humano no solamente es riesgoso, sino que además es completamente perjudicial para la salud. Y es, por supuesto, un proceso mutuo, o sea, es complejo hacer uso de esas aguas, pero además somos los seres humanos quienes las han contaminado, entonces no solamente hablamos de que se nos niega el derecho al agua, sino que nosotros también estamos afectando derechos ambientales. Y hablo de esto como un proceso que, por cierto, vamos a comentar también más adelante con una de nuestras ponentes, porque no es un caso del lago de Valencia únicamente, ni de las personas que viven en Valencia y Maracay, sino aplica también al lago de Maracaibo y aplica también a cualquier cantidad de ríos que tenemos en el país y que viven una situación de contaminación que afecta al río, al lago, como parte del medio ambiente y en consecuencia a nosotros que nos abastecemos de sus aguas. En un tercer enfoque del informe hablamos de los centros de salud, porque no es un secreto para nadie la realidad que vive el sistema de salud venezolano y la crisis que hay a nivel hospitalario. Tuvimos la oportunidad de trabajar de la mano con personal médico del Hospital General Dr. José Ignacio Baldó, conocido como el Hospital del Algodonal, también con el Hospital Periférico de Catia. Conversamos un poco con cómo está la realidad. Nos enteramos, por ejemplo, y lo publicamos acá en el informe y ustedes van a poder revisarlo en unos minutos, nos enteramos de que en un hospital en donde si bien el agua es indispensable y completamente importante para todos, en un hospital el no tener agua ya es algo de vida o muerte, ¿no? Porque no solamente es agua para el paciente, sino es agua para limpiar, es agua para prevenir una infección, para prevenir bacterias, para prevenir cualquier enfermedad que pueda empeorar el estado de salud de los pacientes que ahí están. Y la situación en todo lo que es la red hospitalaria venezolana de cara a la ausencia o a la inconstancia del servicio del agua también es algo que está presente en este nuestro informe y que es crítica, es una situación completamente crítica y vamos a tener la oportunidad de revisarla con mayor detenimiento en unos minutos. En un próximo enfoque nosotros hablamos de escuelas sin agua y aquí estamos hablando por supuesto del derecho a la educación. Descubrimos gracias a esta investigación que el 47% de las instituciones educativas en Venezuela no tienen acceso a agua y que por ende los bebederos no funcionan en un 91% de los casos. Tienen de 10 baños construidos, funciona uno y funciona a medias. No hay agua para el personal administrativo, directivo, docente, obrero y pues por supuesto para los estudiantes que son el mayor grupo. Y esto perjudica y limita todas las actividades académicas que deben realizarse o deberían realizarse con naturalidad en un contexto en donde el servicio del agua funcionara como pues debería funcionar, ¿no? Aquí tuvimos la oportunidad de conversar directamente con personal de varias instituciones en el país, en los estados que pueden leer en la presentación. Tuvimos la oportunidad de conversar con
con personal de Apure, Bolívar, Nueva Esparta, Lara, Miranda, Distrito Capital, también con personal directivo de un colegio en La Guaira, que de hecho nos comentaba lo irónico que es que en La Guaira, a pesar de haber tantos ríos y ser un estado costero, estar frente al Mar Caribe, pues el servicio de agua es terrible, es inconstante, es inexistente incluso en algunos de los casos, y los colegios no son la excepción a esto. Por último, quisiéramos comentarle un poco de estas recomendaciones que se hacen desde UNICEF y desde Naciones Unidas al Estado venezolano para garantizar el derecho al agua potable. No es un secreto para nadie, como comentaba hace rato, que la situación es crítica y es precaria, y pues por supuesto las Naciones Unidas es consciente de esta realidad y propone lo siguiente. En primer lugar, se propone la mejora de los sistemas de abastecimiento de agua potable y la distribución de agua a productos de tratamiento para las familias. En segundo lugar, la mejora de los sistemas de agua, saneamiento e higiene en establecimientos de salud, espacios educativos y de protección de la infancia. Y en tercer lugar, la promoción de las prácticas claves de higiene y la distribución de productos de higiene personal a la familia. Entonces, nos llama mucho la atención al leer esto porque estos tres enfoques que hablan de sistema educativo, sistema de salud y las familias, los hogares venezolanos, son exactamente lo mismo de lo que nosotros habíamos pensado trabajar cuando hicimos la investigación para realizar este informe, y en efecto son las áreas más críticas o las que se ven más afectadas por la situación del agua potable. Para ampliar un poco cada uno de estos temas, nosotros tenemos el honor de contar aquí con unas invitadas que nos van a hablar desde la experiencia en sus organizaciones y de los derechos humanos que ellas defienden, el cómo se ve afectado esto por la ausencia, la inconstancia del servicio de agua potable. Yo voy a dejar de compartir pantalla, voy a hacer anfitrión otra vez a mi compañera y pasamos a darle la palabra a la primera ponente, ya les comento quién va a ser. Voy a hacer anfitrión a Pris y a Emmanuel. Listo. Bien, la primera ponente que tenemos acá es Sofía Marquina. Ella es lideresa del proyecto Monitor DESCA, es activista por los derechos humanos, es directora de alianzas de la organización social Coyobo, que entre otras cosas trabaja por el derecho a la educación de los jóvenes en Venezuela. Ella nos va a contar un poco de cómo se ha visto afectado el derecho a la educación por este tema del servicio del agua potable en Venezuela. Bienvenida, Sofía. Hola, buenas tardes a todos. Primero, Mano, sin duda es un honor poder estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Sin duda, el agua y como derecho humano es el eje transversal y sin duda la vulneración de este derecho humano pues vulnera muchos otros. Como bien dijo Fran, mi nombre es Sofía Marquina, de la organización social Coyobo, que busca empoderar a la juventud para que llegue a la educación. Me gustaría comenzar a hablar sobre el derecho a la educación, citando el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El derecho a la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción debe ser obligatoria, en donde este derecho tiene que ser educación de calidad, donde tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y proveerá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. En tal sentido, también me gustaría citar el artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual dice que toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones, en donde la educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. Por ende, citando estos artículos, es importante decir que si hablamos de educación de calidad,
y hablamos de educación en igualdad de condiciones y oportunidades, al verse vulnerada o al verse el derecho del agua, al verse vulnerado, se ve vulnerado también el derecho a la educación. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Bueno, eso es muy fácil de responder, y es que ¿a cuánto no les ha pasado que en los colegios actualmente en Venezuela le dicen no hay actividades, no hay clases porque el colegio no tiene agua? La mayoría de las instituciones educativas en Venezuela, como bien lo dijo Fran, el 43% no cuentan con un servicio estable o no cuentan con el servicio de pleno, no cuentan con el servicio. Hablamos de que esto afecta el rendimiento escolar de los niños, niñas y adolescentes y de todos los jóvenes y absolutamente de todos los niveles en el que esté la educación. La precariedad del servicio del agua deriva a otro tipo de enfermedades. Podemos hablar de que dentro de las instituciones, al no haber agua, no hay higiene, no existe la hidratación, y un niño se necesita mantener hidratado a la hora de estudiar. Como se llevan a cabo tareas que son muy amplias, el cuerpo requiere un extra de hidratación. Independientemente de la edad, el agua influye decisivamente al mantener la concentración y mejorar la memoria. Sobre todo en las épocas de examen, en donde nos toca rendir, en donde nos toca tener parciales, a los que estamos en la universidad y a los que están en el colegio lo conoce como examen, el hábito de beber agua es el mejor aliado que pueden tener. Y un beneficio, y esto le trae beneficios inmediatos, sobre todo a la retención de la información que necesita a la hora de tener un examen. Si nosotros no tenemos un servicio de agua potable, no tenemos un agua de calidad, no tenemos un agua que esté en las óptimas condiciones, pues entenderán que la educación y el rendimiento de cada joven se verá afectado. En tal sentido, si las instituciones no tienen el agua, no solo para que sea potable para que la puedan consumir, sino que hablamos también de que se necesita para poder hacer el aseo de toda la institución. Unos baños, ¿cuántos nos hemos encontrado en instituciones? Varios baños en condiciones, pero súper horrendas, súper precarias, en donde ni siquiera se pueden utilizar, en donde los salones que están en zonas aledañas, instituciones no lo podemos, por muchas cosas que emana el hecho de que no esté limpio. Ahí vemos cómo eso también afecta el hecho de la rendición y una educación de calidad. Si la Declaración Universal de los Derechos Humanos declara que necesitamos educación de calidad y todos los estados están obligados a garantizar la educación de calidad, y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela también dice que tiene que ser una educación de calidad en igualdad de condiciones y oportunidades, pues si no tenemos un agua de calidad, no vamos a tener educación de calidad. Otro punto importante que me gustaría abordar es que no es lo mismo una persona o un estudiante que vive en un sitio en donde tenga agua recurrente, el servicio del agua recurrente, sea el más favorable o no, sea el más apto o no, sea limpio o no, pero que lo tiene todos los días a toda hora, como lo decía Fran, que va a poder tener su uniforme limpio, va a poder tener su aseo personal al día, que va a poder tener todas sus necesidades cubiertas, a una persona que no le llega el agua, que vive en una zona popular, que vive en una zona vulnerable en donde nunca o tienen años sin que le llegue el agua por tubería, que les toca trasladarse a ciertos sitios a buscar el agua. Esto hace que el tiempo que invierten en buscar el agua lo podrían invertir en estudiar. Esto por hacer comparaciones específicamente en el derecho que yo todos los días defiendo, que es el derecho a la educación de calidad. Imagínense ustedes una persona que vive en el interior del país, que le toca caminar 2 horas para poder primero llegar a la institución, y que cuando llega a la institución educativa le digan que no hay actividades por falta de agua, y va a tener que devolverse caminando 2 horas otra vez. Estos son es un tiempo perdido y un tiempo que no recupera. Es un gasto de energía, es un gasto de recursos, es un tiempo que no está invirtiendo en sus estudios, sino que está invirtiendo en el vaivén y el trajín, y aquí vemos cómo se vulnera otro servicio que es el derecho de transporte. O sea,
Hablamos de que cuando se vulnera un derecho, se vulneran todos. La Declaración Universal tiene 30 artículos, en donde el agua es un eje transversal como el derecho a la vida. Y si este derecho se ve vulnerado, podemos ver cómo afecta a los demás. No es solo el hecho de que, bueno, vulneramos el derecho al agua y no pasa nada. No, pero si me vulneras el derecho al agua, me vulneras el derecho a una vida digna, me vulneras el derecho a la educación, me vulneras el derecho a la recreación, me vulneras el derecho a poder viajar, o sea, me vulneras todo el componente de derechos, y hay que entender la magnitud de lo que es un agua en condiciones dignas. Otra cosita que me gustaría para ya ir cerrando, y es que tenemos que exigir condiciones, exigir que está siendo vulnerado un derecho como es el derecho al agua y que esto me afecta a otra clase de derechos. Yo todos los días hago exigencia por el derecho a la educación de calidad, y es porque la educación es base fundamental de todo, y que los chicos de Caleidoscopio hicieron un informe súper importante, que esto parte como educación. Es un informe que ahora podemos utilizar como referente a la hora de hablar del agua, a la hora de hablar de cómo este problema nos afecta a todos. Entonces sí es importante entender la educación de calidad. Si no tenemos ninguna de las dos, pues muy difícilmente vamos a tener otras cosas de calidad, y esto se deriva en que no tendremos una vida digna que podamos llevar, y nosotros como venezolanos sabemos lo que son las precariedades, sabemos lo que son que nos vulneren nuestros derechos todos los días, y por eso los invito a que siempre estén defendiendo sus derechos, estén exigiendo condiciones dignas, que no nos cansemos de exigir, porque en algún punto esas exigencias van a ser escuchadas y van a ser tomadas en cuenta. Cosas como el informe que realizó el equipo de Caleidoscopios nos sirven como punto de partida y como estadísticas para que respalden nuestras exigencias. También hay muchos informes, por lo menos el informe del ACNUR sobre el agua potable, es importante verlo, del 2018, dice y nos deja muy claro el hecho de cómo si no hay un agua de calidad, pues no vamos a tener nada. Y el acceso a esto, hablamos de que en América Latina se tiene, a cifras del 2018 o del 2020 globales, 7 de cada 10 escuelas no cuentan con el servicio de agua potable, y esto es muy lamentable. Hablamos de América Latina como tal, y es mucho más grave en países como antes. Entonces, chicos, a todos los que nos estén escuchando en este momento, no se cansen de exigir y entiendan que sin un agua de calidad no podemos exigir educación de calidad, y viceversa. Si no existe educación de calidad, está muy compleja que exista un agua de calidad. Perfecto, Sofía, muchísimas gracias de verdad por todo lo que acabas de comentar. Me llama la atención que de hecho el título de nuestro informe es Sin agua no hay vida, y tú hablabas justamente de eso, de la importancia de entender que ningún derecho humano es más importante que otro, ni prela, ni está debajo o sobre ninguno de los demás. Sin embargo, pues sin vida no hay ninguno de los demás derechos humanos, no hay manera de ejercitarlos, no hay manera de vivir ningún otro derecho humano si no tienes el derecho humano a la vida. Y el agua es indispensable para él. Entonces, eh, estoy de acuerdo completamente con lo que dice, que estos dos son derechos que de una u otra manera van a afectar en escalera al resto de derechos humanos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es increíble, la verdad, como no solamente afecta la educación, sino dentro de la educación, pues se va a afectar también la salud, se va a involucrar el transporte y el resto de derechos que mencionaste durante tu ponencia. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por estas palabras, por tu tiempo, y vamos nosotros ahora a darle la bienvenida a nuestra segunda ponente de hoy. Ella es Natalie Carvajal, ella es politólogo, lideresa del proyecto Monitor DESCA, es coordinadora del equipo de investigación y monitoreo de Caleidoscopio Humano, y está aquí para hablarnos de la relación que hay entre el acceso al agua potable y la salud en Venezuela, en especial
la salud menstrual. Bienvenida, Natalie. Hola Francisco, hola a todos, muchas gracias. Estamos aquí nuevamente presentando o dando a conocer, visibilizando la realidad por la que atraviesa Venezuela. En este caso, como ya lo habías comentado anteriormente, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la salud y el agua. En este caso vamos a hacer allí también un eje transversal con lo que es el agua y mujeres y la importancia que esto tiene para la vida y para que nosotros podamos desarrollarnos como personas y vivir en dignidad. Entonces voy a apagar un poco la cámara porque mi internet está inestable y pues no me gustaría que se perdiera un poco parte de la conversación. Bueno, en inicio, cuando hablamos del tema de mujeres y aguas, es muy importante que tomemos en cuenta de cómo el no tener agua afecta de forma diferenciada a mujeres y niñas. ¿Por qué? Bueno, porque ya Francisco nos había así comentado un poco, pero la gente de pronto en la dinámica cotidiana que nos desenvolvemos, pues no observa esa manera en la que esto, sí de verdad, afecta e impacta a mujeres y niñas. Y una de ellas es el acarreo de agua. ¿Por qué el acarreo de agua? Bueno, porque en su mayoría o en gran parte de los hogares, las mujeres son las encargadas de abastecer este líquido. Y sobre ellas, pues bueno, además de recaer el peso del agua por ser las encargadas de su traslado y su almacenamiento, pues también y que no se cuente con este servicio regular de agua en los hogares, también hace de que se impida o que se lleve o se cumpla con una salud menstrual a cabalidad. Y como ya también se había argumentado, esto genera unas brechas de desigualdad grandísimas y lo que producen es que haya más feminización de la pobreza. Sobre todo tomando en cuenta que las tareas del hogar no son remuneradas, que lo que genera aún más asimetrías entre lo que es hombre y mujer y acentúan esas brechas de género que visiblemente lo podemos notar más en los hogares cuando la mujer se ve un poco más limitada y ello pues también impide que ella pueda acceder o que pueda ejercer de manera autónoma sobre otros derechos y los cuales se ve impactada. Después de lo que ha sido la pandemia por COVID-19, es importante que nosotros sepamos que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo habla que 47 millones de mujeres y niñas caerán por debajo de la línea de pobreza extrema. Esto es gravísimo, ¿por qué? Porque si bien se habían generado una serie de avances, esto lo que va a hacer es unos retrocesos grandes para la erradicación de la pobreza y sobre todo para poder erradicar de esta manera pues todas estas desigualdades de género en la cual pues la mujer se ve con mayores desventajas. Cuando nosotros hablamos de que, bueno, de que las mujeres y niñas son las que pues tienen la responsabilidad de acarrear el agua y que tienen las tareas pues también de cuidado en el hogar, eso también pues enfrenta amenazas para la salud. Y estas amenazas para la salud pues también se pueden generar a nivel de familia porque hay una enfermedad que se llama tracoma y esta se relaciona directamente con lo que es la falta o la deficiencia en el higiene que puede causar problemas mucho mayores. Y esto se debe a que no se tiene acceso a agua potable de calidad, porque no es como ya se había mencionado, no es solamente que abramos nuestra llave y salga por allí agua, no, es que sea agua de calidad, agua que ciertamente no venga con residuos, con partículas y bueno, yo creo que cada uno de ustedes lo ha podido notar en sus hogares, de pronto últimamente el agua que está llegando, que no es de calidad y que bueno, que de cierta manera también afecta el bolsillo, como ya lo había mencionado Francisco, porque bueno, si nosotros tenemos un presupuesto familiar destinado para ciertas cosas y tenemos que comprar agua potable para poder consumirla, esto generará pues también brechas tomando en cuenta la situación actual por la que atraviesa Venezuela. Cuando queremos enfocar un poco de cómo la falta de agua contribuye también a la pobreza menstrual, es tomando en cuenta de que, bueno, de que todas las mujeres, en este caso, se ven impactadas de forma diferenciada
porque al no tener higiene menstrual, pues acarrea problemas de salud bastante graves y que bueno, y que en un país como en el que estamos tampoco puede acceder de manera oportuna a la salud y bueno, eso generará pues como ya lo hemos venido comentando, muchas brechas y muchas desigualdades. Y sobre todo hay algo muy importante que debemos rescatar también, que ustedes lo pueden leer y encontrar dentro del informe, es como los especialistas también hablan lo que, o sea, las repercusiones que hay para el cuerpo femenino el acarrear esa agua, cómo se puede generar un debilitamiento de lo que es la musculatura del suelo, del piso pélvico, y traer a largo plazo problemas ya sea en salud sexual, ginecológica y urológica de la mujer. Y bueno, como ya también hemos estado mencionando un poco en el caso de lo de la salud, bueno, el poder adquisitivo con el que nosotros contamos no es suficiente para decir que se va a costear un tratamiento médico de manera oportuna. Y no solo de manera oportuna, sino de cómo mujeres y niñas se van a ver afectadas si este problema del agua persiste. Si bien el país está pasando por unas fuertes lluvias que también han causado grandes daños, pues nosotros exigimos, y como ya lo había comentado también la compañera Isabela, estamos en la obligación de seguir denunciando y exigiendo servicios de calidad. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el agua, al igual que otros servicios públicos, incide directamente en que podamos satisfacer plenamente otros derechos humanos. O sea, esto juega como un efecto dominó sobre otros derechos, y si no accedemos a agua potable, pues también el acceso a la alimentación se va a ver bastante afectado y bueno, ya sabemos, por otro lado, ya saliendo un poco de lo que se hablaba del informe, las cifras de lo que se habla de desnutrición infantil, que ya bueno, en otra oportunidad se podrá hablar de eso, pero que inevitablemente no podemos dejar pasar este tipo de situaciones. Ya para entrar un poco a lo que es el agua y, y cómo repercute también en el derecho a la salud y sobre todo tomando en cuenta el análisis que se realizó también al poder hablar con personas que son afectadas o aquellos médicos que trabajan en los centros hospitalarios y que de verdad requieren del servicio al agua para poder trabajar y para poder salvar vidas. Es importante hablar que sobre todo también lo que ha sido tras la pandemia de COVID-19, muchos hospitales tenían problemas gravísimos de este servicio y que bueno, entonces la Organización Mundial de la Salud nos mandaba que teníamos que lavarnos las manos constantemente y tener ese tipo de higiene para que el virus se propagara. Pero estoy en un hospital donde posiblemente ya hay personas con el virus y si no tengo agua, o sea, ¿cómo voy a llevar a cabo ese tipo de salud o ese tipo de recomendaciones, en este caso, perdón, que la Organización Mundial de la Salud como que avaló para que se evitara los contagios y la propagación del virus? Entonces, hablar del agua en los hospitales de Venezuela, de verdad que es ese punto neurálgico para que las personas pues también puedan entender que la situación de los centros de salud también es muy, muy precaria. Por lo menos en el hospital José Ignacio Gabaldó, ya como muchos lo conocen, el algodonal, ya manifestaban o hablaban mucho sobre la ausencia del agua y sobre todo el impacto que esto generó en lo que fue la pandemia por COVID-19. Entonces, hablar del agua en los centros de salud, pues es también hablar de esa situación que afecta las dinámicas de los hospitales, porque muchos médicos también contaban que ya no se podía generar la planificación, por lo menos para cirugías, porque bueno, no había agua, no había, o sea, no se podía realizar una serie de procedimientos quirúrgicos porque todo dependía si había agua o no,
Y bueno, y ni hablar del mantenimiento dentro de los hospitales para evitar que se generen esas enfermedades nosocomiales o intrahospitalarias que, como ya también se había comentado, pues repercute directamente en la vida, porque adquirir una bacteria dentro de un hospital, de verdad que para muchas personas les cuesta es la vida. Generar de pronto que se realicen constantemente la limpieza y asegurarse de que los espacios estén limpios. Hay muchos hospitales actualmente en el área pública que las personas que se encuentran allí hospitalizadas, sus familiares tienen que asumir la limpieza de los espacios. Tienen que estar pendientes de qué es lo que sucede o cómo van a reunir entre los que se encuentran en una sola habitación para hacer la limpieza del lugar, como para tener un mínimo de higiene y bueno, y también como lo pueden decir muchos, como para generar ese aporte al lugar que les está brindando de cierta manera o les está brindando ese servicio. Que si bien de pronto las personas lo están haciendo porque sienten un compromiso, lo que es verdad es que el Estado es el que debe asumir este tipo de responsabilidad y que nosotros como ciudadanos debemos denunciarlo, debemos exigir mejores condiciones, no solamente como para el personal de salud, sino para que se genere ese equilibrio entre si hay agua, los doctores trabajan, si hay agua, nosotros como pacientes podemos acceder y sobre todo como comunidad, como sociedad, porque si podemos acceder a agua potable y de manera regular, pues también prevenimos muchas enfermedades, sobre todo intestinales, que se están presentando mucho bueno, porque la calidad de agua tampoco es la mejor. Muchas enfermedades a nivel de piel, como escabiosis, que también se ha presentado, es toda esa serie de brotes de este tipo de enfermedades que se pueden controlar, pero que a la final resultan siendo problemas de salud pública y que definitivamente nos debe preocupar a todos. Bueno, dentro del informe también podemos encontrar cómo dentro de los centros hospitalarios priorizan cuando hay servicio de agua como como para acomodarse a esa nueva dinámica que se les está planteando. Sobre todo, vamos a hablar de pronto ahorita en lo que ha sido este periodo de lluvias, que todos nos hemos visto afectados y que bueno, esto ya como les comenté, ustedes pueden notarlo también en sus hogares cuando el agua llega o no llega. En el caso del estado en el que me encuentro, Mérida es uno de los estados que de pronto mejor calificaban el servicio del agua, pero el hecho de que llegue no nos garantiza de que sea agua totalmente potable para que las personas consuman. Ya para ir finalizando un poco y para invitarlos a que ustedes puedan leer el informe, es también como hacer el llamado que hizo también Isabel, que es a la denuncia, a la visibilización, a seguir educándonos y compartiéndonos en esta serie de espacios que nos invitan a la reflexión y que nos invitan también a generar inquietudes de qué tan bien o qué tan mal estamos. Es decir, bueno, a mi casa llega agua, pero ¿qué tipo de agua está llegando? ¿Quién es el encargado de que eso funcione? Nos hablan mucho de que la temporada de lluvias, o sea, no estamos diciendo que de pronto eso no sea, o lo que esté generando que el agua no esté llegando tan bien, pero también tenemos que generar una serie de conciencia como ciudadanos. Francisco también lo mencionaba. ¿Cuántas fuentes de agua hay en nuestro país y de qué manera la estamos cuidando? Tenemos también que, ya como para cerrar, porque ya la persona que va a hablar a continuación va a hablar un poco de eso, pero tenemos que tomar en cuenta también una situación que estamos viviendo a nivel global, el cambio climático, y cómo como individuo, como persona contribuyo para mejorar y para revertir estos daños bastante traumáticos que le hemos generado al planeta. Entonces, Francisco, muchas gracias. Gracias a ti, Natalie, de verdad excelente tu participación. Me gustaría rescatar de lo que dijiste
y estoy completamente de acuerdo con eso, que si bien es en tu estado, de hecho es Ciudad de Mérida, por cierto, la ciudad de todo el país que mejor califica el servicio, pero que llegue y que llegue constantemente no implica que sea un servicio de calidad, porque si es un agua sucia, turbia y que huele mal y que trae residuos y que te va a enfermar y te va a empujar hacia el sistema de salud venezolano que también está en una situación precaria, pues entonces es un círculo vicioso del que difícilmente podamos sacar algo bueno nosotros de ahí. Bueno, agradecer nuevamente tu participación, tanto Natalie como Isabel son egresadas del Diplomado en Documentación de Derechos Humanos del proyecto Monitor DESCA. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Vamos a pasar a la tercera y por los momentos última ponente de la actividad de hoy. Ella es Grecia Mata, estudiante de 5º año de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, consejera de escuela de la Escuela de Derecho y coordinadora general del proyecto de la Costa. Bienvenida, Grecia. Gracias, Fran, muchas gracias por esta presentación. Y bueno, en verdad, para darle, ya varias cosas la tocaron, varios puntos de los que quería comentar, por lo menos el enfoque legal, Isabel lo especificó muy bien, pero bueno, haciendo un poquito un recuento de lo que es nuestro proyecto de la Costa y para darle pie a los puntos que quisiera exponer en este contexto, creamos de la Costa como una organización que trata de incentivar el aprovechamiento de los espacios públicos o los espacios donde se genera o se aprovecha el turismo con conciencia ecológica. Entonces, básicamente este proyecto nace en La Guaira y también quiero atajar ahí el punto que comentaba Francisco para hablar y enfocarnos en las costas venezolanas, que creo que son las principales afectadas en verdad, sin sentido diría yo, porque hablamos de costas, hablamos de un país que es caribeño, que está muy cerca de playas, de ríos, que tiene muchas fuentes de agua natural y que pueden ser bien explotadas o bien aprovechadas y que no se está haciendo. Y en cuanto a la parte del ambiente, en verdad tenemos un estado que tiene una falta de planificación en cuanto a dos puntos. Uno, las fuentes de las que se aprovecha el agua, y la segunda, de las fuentes de afluencias de aguas servidas, de cómo corren esas aguas después de que las aprovechamos. Entonces ahí tenemos un doble impacto. El primero es que tenemos fuentes que están siendo mal explotadas o están siendo explotadas de una manera que no es la correcta, como lo es, ahorita se está corriendo mucho que en muchos ríos, incluso en Aragua, ahorita recientemente se está explotando una serie de minerales de minerales que solo se aprovechan justamente en esas zonas y obviamente le están dando un muy mal enfoque a lo que es la explotación de esos materiales, y más si estamos hablando de los ríos y estamos hablando de un país en el que el servicio de agua potable no existe o existe pero en una medida no humana, realmente no como debería garantizarlo el Estado venezolano. Para atajar un poquito el punto de Isabel cuando nos conversaba sobre que es un derecho y que es exigible, el derecho al agua es fundamental, es exigible constitucionalmente, y es importante entender y que nuestra población entienda que el Estado es el único responsable de garantizar este servicio. El Estado es el único responsable de garantizar los servicios públicos, en especial que es fundamental para nuestro desarrollo como seres humanos en general, y que por ser ellos los garantes de este derecho, obviamente es exigible ante ellos y que nosotros podemos ejercer nuestro derecho de exigir este servicio público ante los municipios, ante las alcaldías,
y que debemos exigirlo, debemos reclamarlo, debemos hacer las denuncias y generar esos espacios donde no solo se pida, sino que también se generen fórmulas o alternativas para suplir o, bueno, para generar quizás un contexto donde se creen políticas públicas que vayan de la mano con el cumplir y de verdad garantizar el servicio del agua potable a nuestra población, en nuestras poblaciones. Y eso con planificación y con estrategia, porque un caso muy cercano que nosotros vimos en La Guaira es que se crearon urbanizaciones cero planificadas en las que estas urbanizaciones, por lo improvisadas que son, pues no contaban con el servicio de agua potable diseñado para estas urbanizaciones. Entonces, se colapsó el sistema, colapsó el servicio, no se presta ni para las urbanizaciones nuevas, ni para las viejas, ni para las que ya estaban constituidas antes de estas urbanizaciones nuevas. Y bueno, simplemente colapsó el servicio. O sea, tenemos zonas en el estado Vargas que desde el 99, otro hecho, bueno, importante dentro de la historia sociopolítica y ambiental en nuestro estado, es que el 99, que bueno, que lamentablemente vivimos en La Guaira un momento donde es Eslave que pues destruyó poblaciones completas, donde vimos que desaparecieron pueblos completos, nos dejó un estado que tuvo que reconstruirse y donde todo el sistema para surtir el agua tenía que reponerse, tenía que rehacerse y no se hizo. Entonces, si en ese momento no se hizo y no se hizo en los años siguientes, ahora se meten nuevas urbanizaciones que no están planificadas, que están improvisadas, obviamente lo que genera es un colapso total del sistema y bueno, en verdad muchas poblaciones se sabe que todavía ni siquiera, no es que tengan acceso poco, no es que tengan acceso una vez al mes, no es que tengan acceso una vez al año, no es que no les llega el agua por tubería, simplemente no les llega, y no les llega desde el 99, y no les llega, o sea, ¿sabes lo que son 22 años de no tener agua por tubería? O sea, tener que pagar cisternas todos los días, todas las semanas, o sea, es imposible. Y eso obviamente es todo un tema de planificación, de políticas públicas, y que va de la mano, en verdad, con la iniciativa social, porque es cierto que el Estado tiene la garantía y tiene que garantizar este servicio público, pero nosotros como ciudadanos tenemos que organizarnos, involucrarnos y participar en la creación de estos proyectos que puedan ser presentados como una alternativa para solucionar estos problemas que obviamente nos afectan a todos, pero que también nosotros somos capaces de construir alternativas que puedan suplir estas necesidades. Y bueno, eso. Muchísimas gracias, Grecia. De verdad creo que en eso estamos de acuerdo los cuatro, los que hemos hablado en esta actividad de hoy, en el que nosotros podemos inventar 1000 maneras de conseguir el agua y comprar cisternas y comprar garrafones y llenar todo, pero realmente lo que no podemos perder es el foco de que el agua es un servicio público y que como servicio público es el Estado venezolano el que debe garantizarlo y somos nosotros quienes debemos exigirlo. Ahí creo que de verdad estoy completamente de acuerdo contigo, con Natalie, con Sofía y espero que con el resto de participantes de esta actividad. Voy a aprovechar el momento para hablar precisamente derivado de lo que tú comentabas en tu ponencia, de cómo en el estado Vargas en particular es interesantísimo el cómo de verdad hay gente que tiene 20 años sin agua, cuando hay X cantidad de ríos, cuando está la inmensidad del mar Caribe en la costa y pues no hay una planta desalinizadora, no se aprovechan las aguas de los ríos, lo que se hace es contaminar, destruir y hacer cualquier cantidad de actividades ilícitas en esos espacios, en lugar de primero proteger el medio ambiente, porque nos debemos al medio ambiente y formamos parte de él y vivimos de él, y también debemos aprovechar los recursos que nos da, pero hacemos un uso terrible de eso, y pues el Estado también es el principal, ¿no? Es el ejemplo a seguir terrible en esta situación, es la contaminación, es la destrucción de los ecosistemas, es cualquier cantidad de cosas que ha destruido el medio ambiente
y que por ende nos ha empujado a tener cada vez menos recursos de los cuales poder abastecernos. Voy a aprovechar el momento para invitarlos a todos los presentes a seguirnos en las redes sociales de Caleidoscopio, en Twitter como @caleidhumano, Instagram como @caleidoscopiomano, y también a seguir el Twitter del proyecto Monitor Desca como @monitordesca_BE. Ya hemos escuchado las excelentísimas ponencias de nuestras 3 invitadas de hoy. Nos gustaría ahora abrir el espacio a los invitados que tenemos acá, a los que están compartiendo con nosotros este espacio de presentación del informe. Si alguno tiene algún comentario, alguna duda, algún testimonio desde su experiencia con el servicio de agua potable en Venezuela que guste compartir, el espacio está abierto para que lo hagan. Y por supuesto agradecido no solamente con nuestras 3 invitadas, sino con todos ustedes que han estado acá escuchando nuestras ponencias en esta tarde de hoy. Hola, Fran, ¿cómo estás? Y un saludo a todas las chicas, a Natalie, a Isabela y a Grecia. Súper interesante todo lo que comentaron y quiero rescatar algo que mencionó Natalie, sobre todo en el tema económico, ¿no? Cómo se ha visto afectado el adquirir agua potable, ¿no? El estar comprando botellones de agua, porque si bien sabemos actualmente el agua está llegando en unas condiciones bastante precarias, no sabemos con qué bacterias viene, con qué no sabemos qué nos pueda producir, porque no es nada más el ducharse, el lavar ropa, es también cepillarse, lavarse el rostro, bueno, cocinar, que es tan fundamental, ¿no? O sea, hay muchas cosas aquí las cuales nos afecta al día a día, tanto económico, cultural, porque obviamente si hay pérdida de agua y esta agua está contaminada, obviamente las calles están fatales, el asfalto se levanta, en fin, también tema social, esto es un tema social grave, y creo que el lanzamiento de este informe de alguna u otra manera también nos va a hacer crear conciencia de que debemos exigirle al Estado sobre estos derechos los cuales están siendo vulnerados y que no se le está dando ningún tipo de respuesta, porque si bien sabemos muchas denuncias en Twitter, en las redes sociales, y no hemos visto que ningún ente público se ha manifestado, solamente vimos que dicen que hay un filtro que se dañó, pero igualito, ajá, esto no tiene 2 días, esto ya viene pasando desde hace años atrás. Entonces, es un tema que el Estado simplemente o no le importa en realidad la calidad de vida que le pueda estar dando a los ciudadanos venezolanos, por lo cual, o sea, yo lo digo, si nos salvamos del COVID, pues el agua nos va a matar, porque no sabemos en realidad qué tipo de bacterias o componentes vienen en estas aguas. O sea, el olor es fatal, el color es horrible, en fin, es bastante preocupante la situación. Y imagínate tú, si hay personas que no les llega el agua, aquellas que de repente les llega, como por ejemplo, si hablamos del estado de Aragua, las personas, los habitantes que viven cerca del lago de Valencia, en la calidad que ya tiene años llegándole el agua negra, literal, ¿no? Y asquerosa. También he visto en las redes sociales, aquí hay una persona que se llama Gonzalo, también ha manifestado denuncias de cómo el agua está llegando en el estado Cojedes. Esto es algo que es nacional, o sea, esto no es un capricho de nosotros como activistas, esto es algo que ya viene ocurriendo, esto es algo que ya está pasando y que lamentablemente el Estado venezolano no está dando respuesta. Totalmente de acuerdo. Adriana tiene la mano levantada, no sé si tenga algo que comentar. Sí, Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Vivo en La Guaira y conozco bastante bien la situación. También me tocó vivir el deslave de Vargas en 1999 y sobre lo que comentabas de que, bueno, sí, somos un estado de costa, tenemos muchas cuencas hidrográficas en la región, tenemos además un frente marino y te cuestionabas el hecho de que no hay plantas desalinizadoras en el estado. Y bueno, es pertinente recordar de pronto porque no son de aquí que las llegó a ver y que es de data reciente, que durante el segundo o tercero gobierno de Jorge Luis García Carneiro, el gobernador que falleció el año pasado, se llegó a inaugurar incluso en cadena nacional una planta desalinizadora, por lo menos una.
La planta duró lo que duró la transmisión de la cadena nacional y nunca entró en funcionamiento. ¿Qué ocurrió o qué ocurrió allí con esa planta desalinizadora que estaba justo frente a la sede del Consejo Legislativo del Estado Vargas? Pues bueno, había como una cuestión que limitaba que el agua que de allí se trataba, es decir, esta agua que pasaba de ser salada a dejar de serlo, no podía ser distribuida a través de las tuberías. Entonces, por un largo periodo de aproximadamente 6 meses, las personas en efecto podían surtirse de esta planta, pero tenían que ir hasta la planta con tobos y pipotes, acarreándolos en cochecitos, en carritos de mercado, con botellones de agua para surtirse de esa agua desalinizada. Ahora bien, después de los 6 meses que estuvo ella en funcionamiento, ya nunca más funcionó porque el Estado, es decir, la gobernación de Vargas, no pagó a la compañía que construyó la planta y pues esa compañía pues se llevó los equipos y la planta fue desmantelada. Entonces, han habido iniciativas, ha habido presupuesto del Estado ejecutado y dirigido para ese tipo de políticas alternativas para el surtimiento del agua en la región. Sin embargo, no ha habido ni seguimiento, ni una planificación real para el funcionamiento de ese tipo de iniciativas y alternativas para el surtimiento de agua. Nosotros tenemos largos periodos de sequías, que bueno, hay momentos en que te cuesta creer que hay un río ahí, salvo por las huellas, ¿no? Lo vemos con el río del Cojo, por ejemplo, que hoy se desbordó, pero en periodo de sequía, bueno, es una cosa súper árida y justamente en esos periodos de sequía que tenemos en la región, bien pertinente podría ser el funcionamiento de este tipo de plantas desalinizadoras. Entonces, hay sí una ausencia de políticas públicas, hay una ausencia, un descuido del Estado y una mala ejecución de los recursos del Estado también en cuanto al buen funcionamiento y el acceso al servicio de agua potable, particularmente, o sea, mi realidad, la que vivo acá en La Guaira. Entiendo perfectamente, perfectamente. De hecho, me llama mucho la atención. ¿Hay alguien más con la mano levantada? Quisiera que esa persona hablara también. Grecia. Soy yo. En verdad, ese ejemplo me parece súper puntual porque quienes nos gobiernan podrían decir que no es que no haya políticas públicas, porque sí las genera. Lo que pasa es que no son políticas públicas en verdad estudiadas y generadas para cubrir las necesidades. Son políticas públicas por salir del paso. Porque en un estado donde hay tantos ríos y tantos caudales, ¿cuál es la necesidad de desalinizar el agua? O sea, ¿por qué nos vamos a meter con el agua del mar si tenemos bastante agua dulce de este lado? Entonces, ellos podrían decir, bueno, sí, generamos políticas públicas. ¿Innecesarias? Bueno, pero ahí están las políticas públicas. Y obviamente esto es un ejemplo de lo que comentábamos, que es como, ok, no hay planificación y punto. Y pueden decir, o sea, que tienen bueno, esto ya ahí nos iríamos más a lo político, pero es eso. O sea, simplemente políticas públicas, pero que no están generadas para realmente satisfacer las necesidades o realmente cumplir con la garantía del servicio público que tienen que garantizar. Quisiera también agregar a lo que ustedes han comentado, como habitantes del estado Vargas, que pues por supuesto sienten en el corazón y en la piel el desastre que hay con el servicio del acceso al agua. Realizando la investigación para hacer este informe en Caleidoscopio Humano, nosotros nos percatamos de, bueno, buscando también cómo funcionan otros territorios que son 100% insulares, no son nada más costeros como el caso de La Guaira. Está el caso de Los Roques, que es el territorio insular Francisco de Miranda, si mal no recuerdo, y me corrigen por favor si me estoy equivocando. Ellos, por supuesto, al ser una isla, o un conjunto de islas, mejor dicho, vamos a hablar del Gran Roque propiamente, que es donde habita la gente, es la isla más grande, es la que está de donde se sale hacia los Cayos, todo aquello.
Y nos percatamos en la investigación de que ellos tienen, claro está, están a más de 100 kilómetros de tierra firme, ellos tienen una planta desalinizadora que abastece agua potable periódicamente a todos los habitantes de la isla y de los cayos cercanos sin mayor problema. Entonces, ya nosotros viendo eso, decíamos, ok, entonces esto no es un problema de que el Estado venezolano no sepa hacerlo, o de que no tenga los recursos, o de que no tenga la tecnología, quizá tiene las tres anteriores, lo que no tiene son las ganas, ¿no? No lo había visto de la manera en la que lo comenta Grecia, es verdad, en La Guaira hay bastantes ríos como para desalinizar el agua del mar, eh, pero pues tampoco se aprovecha, ¿no? Yo creo que también hay un tema de quizá de falta de ganas, falta de muchísimas cosas, pero es totalmente responsabilidad de Estado y con eso estoy de acuerdo con ustedes dos. Hay un Estado ausente en esta realidad. Quisiera saber también del resto de los participantes si alguien tiene algún testimonio con su experiencia con el servicio del agua potable en Venezuela. Los que estamos acá, alguna pregunta, comentario, algo que les gustaría saber. Priscila acaba de compartir por el chat hace un ratico el link donde pueden ver ya publicado en nuestra página web el informe. Pueden revisarlo, estudiarlo. Me gustó muchísimo el comentario de Sofía en su ponencia cuando ella decía que esta presentación del informe es también una oportunidad para educar. A raíz de lo que nosotros hemos investigado y publicado, se puede educar a la población a lo que tengamos a hacer más cerca hasta nuestra familia en esta realidad que vivimos y qué hacer a partir de allí. Entonces, nuevamente les reitero nuestro agradecimiento por su presencia acá, no solamente a las muchachas que fueron ponentes en esta actividad, sino a todos ustedes oyentes que pues, les interesa esto y quieren aprender más del tema como nosotros también quisimos en su momento y queremos todavía. Y bueno, nuevamente reitero la invitación a seguirnos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, página de Twitter @caleidhumano y @monitordesca _be y en Instagram como @caleidoscopio humano. Yo por acá no tengo más nada que agregar, más que nuevamente... Buenas tardes, Francisco. hay un micrófono abierto. Gonzalo, bienvenido. Buenas tardes, Francisco. ¿Queda algo de tiempo para participar? Sí, por supuesto, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Saludos al equipo de Caleidoscopio Humano y a todas las personas que están presentes en esta actividad. Yo voy a tratar de ser breve para eh, tratar de narrarles un poco cuál es la situación del acceso al agua en el estado Cogés. Lamentablemente son muchos los motivos, las razones por las cuales hay limitación crónica del acceso al agua potable por tuberías. Y bueno, una de ellas pues es que el sistema de acueductos y las plantas de tratamiento y potabilización de agua fueron construidas hace más de 20 años y evidentemente no se han hecho trabajos correctivos, ya todo ese sistema está bastante obsoleto y además de eso, por eso pues sufren constantes fallas y averías y además a eso se le suma pues que hubo un crecimiento del consumo y un crecimiento poblacional que no fue tomado en cuenta y no se hicieron las adecuaciones necesarias. Particularmente también en la época de lluvia que estamos viviendo, constantemente tienen que apagar las plantas, las estaciones de bombeo y las plantas potabilizadoras porque las lluvias generan turbidez, elevan los niveles de turbidez del agua y además arrastran sedimentos de las cuencas hidrográficas y los embalses. Entonces, eso es un motivo. O sea, en época de lluvia se incrementa un poco más el interrumpir el bombeo y la potabilización del agua porque los equipos de potabilización no son de vanguardia y no están preparados. Entonces, esa lluvia genera mucha turbidez y mucho arrastre de sedimentos. Además, existe otros problemas como que, por ejemplo, el hidrocentro y el gobierno municipal y el gobierno regional no han tenido la capacidad de ponerse de acuerdo, especialmente Hidrocentro, porque como cambió el mapa político en el estado Coger y ahora la mayoría de los gobiernos municipales y el gobierno regional en oposición, entonces existe como una pugna de competencia y de poder para corregir todo lo que tiene que ver con las fallas y averías de las tuberías. Entonces, esas son algunas de las razones. También lo que merma el bombeo de agua cuando está normal, por ejemplo, las tomas de agua ilegales a las tuberías matrices de muchas comunidades, urbanismos e invasiones. Entonces, eso también merma el bombeo del agua. Otra de las cosas que genera también escasez de agua son
constantes fallas del servicio eléctrico, porque a diario pues son considerables. Las fallas del servicio eléctrico son constantes y hay una gran cantidad de poblaciones remotas que dependen de pozos profundos y sin agua, y sin servicio de electricidad, no funcionan los sistemas de bombeo, entonces no pueden bombear esa agua. Y además el tema de las fluctuaciones y la inestabilidad del servicio eléctrico también hace que con frecuencia se quemen estos sistemas de bombeo. Y bueno, por otra parte estaría que esta limitación en el agua también, ya lo comentaban algunas de las ponentes, las actividades en los centros de salud, la higiene, las jornadas, las faenas de higiene se ven interrumpidas o no las pueden realizar correctamente. La actividad agrícola, en el caso del estado Coge, se ve también limitada e interrumpida porque no hay acceso al agua diariamente. Y por supuesto también algo que mencionaron, que es la higiene y la limpieza en las escuelas. Son parte de una serie de problemas, por supuesto que son muchos más, pero en resumen, esas son las causas principales que afectan al estado Coge, o que crónicamente limitan a los pobladores al acceso al agua por tuberías. De hecho, hace poco el municipio de San Carlos, el municipio capital del estado de Coge, estuvieron aproximadamente casi un mes sin servicio de agua porque se dañó una tubería principal. Ya fue reparada, pero, como les repito, el sistema es obsoleto y constantemente se daña y sufre averías. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por compartirlo. Está súper interesante el último enfoque que diste, donde hablas de cómo afecta esta precariedad del servicio del agua por tuberías al tema de la agricultura, porque desde esta zona del país pensar en las consecuencias para la agricultura no es muy común, no es una realidad que de repente que vivamos nosotros quizás diariamente. Pero para los estados del interior, para los estados que son agrícolas y pues viven diariamente la agricultura, me imagino que es un tema terrible y cómo funcionará eso con el tema del regado, con el tema de, de eso, de mantener sus campos. Entonces está muy interesante ese enfoque y de verdad gracias por compartir. Pregunto si hay alguien que tenga algún otro comentario, duda, sugerencia. No sé si se los comenté ya, pero Pris acaba de compartir por el grupo el enlace donde pueden ver en nuestra página web el informe publicado. Exacto, afectando el derecho económico. Correcto, correcto, que forma parte de los DESCAS, dicho sea de paso. Que por acá no veo ninguna otra mano levantada, entonces, una vez más les agradezco su tiempo. Espero que hayan disfrutado este momento de conversar acerca del informe que con mucho trabajo y con mucho cariño hemos publicado desde Caleidoscopio Humano. Los invitamos a seguirnos nuevamente en nuestras redes y a utilizar el informe, como comentaba Sofía hace un rato, para educar, para estudiar y para aprender cómo desde la visibilización podemos exigir al Estado los derechos que nos corresponden como ciudadanos de este país. Entonces, muchísimas gracias y que pasen feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.